¿no es cierto? Ahí está grabando. Bueno, vamos a volver entonces a la resolución de este ejercicio. Entonces, habiendo resuelto el término 1, ¿sí? Ahora pasamos a resolver el término 2, que es menos 2 por menos 2 al cubo. Acá, en realidad, fíjense, lo que se hace es un producto de bases iguales, ¿sí? Porque acá la base es menos 2. O sea, menos 2 elevado a la potencia 1 y menos 2 elevado a la potencia 3. En ese caso, ¿qué se hace? Se coloca la misma base, se suman los exponentes, o sea, 1 más 3, que es 4. Menos 2 a la cuarta potencia, 16. Ahí tengo resuelto el segundo término. Voy a resolver el tercer término, ¿sí? Que es 1 más raíz de 9, todo debajo de una raíz cuadrada. Entonces acá se resuelve la raíz cuadrada de 9, que es 3. Se realiza, o sea, el orden siempre es resolver potencias, resolver raíces, resolver sumas y restas. Y como todo está debajo de un signo radical, es lo último que tengo que resolver. Entonces acá, ¿qué resuelvo primero? Esta raíz cuadrada. Luego resuelvo la suma que está debajo de la raíz. 1 más 3 es 4. Y finalmente resuelvo esa raíz, que su resultado es 2. Y por último, el cuarto término. El cuarto término me da menos 3 al cubo dividido, ¿sí?, en raíz cúbica de menos 27. Entonces, acá, ¿cuál es la resolución que se hace? Primero se resuelve esta raíz que es la raíz cúbica de menos 27, es menos 3. Y luego, ¿qué tengo? Voy a tener un cociente de potencias de igual base, similar a este producto de potencias de igual base. Nada más que acá, esta base tiene exponente 2 y esta base tendrá exponente 1. ¿Mm? Entonces, para esa resolución, coloco la misma base y se restan los exponentes. ¿Sí? 2 menos 1 será 1. O sea que este resultado de este término será el menos 3. Entonces, Profe, disculpe, 2, ¿sí? Me escucho. eh, en el ejercicio sale menos 3 a la quinta. A ver, Ah, sí, es verdad. acá, sí, es verdad. Bueno, entonces, para ese caso, ¿qué tenemos que...? Y quedaría el menos 3 a la Claro, 2. quedaría este que está a la quinta, que sería acá, menos 3 a la quinta, ¿sí? Y este que está con un Quedaría exponente menos 1, 3 a la cuarta, sería, perdón. claro, sería 5 menos 1, 4. Menos 3 a la cuarta son 3 por 3, 9, 27 por 3 debe ser más o menos 100, a ver, 27 por 3, 2, 3 a la cuarta, sí. 81. ¿Cuánto? ¿Qué es 81? 3 a la cuarta. 81. Sí. Ahí está. Es positivo porque tiene exponente par. ¿Eh? Un número negativo con exponente par son positivos. Los que son negativos con exponente impar, me va a salir negativo. Hay otro ejercicio que ya lo vamos a ver que también tiene un error que cuando lo estuve mirando se lo advertí. No me había dado cuenta que estaba la quinta. Muy bien por la acotación de la chica que está muy atenta. Eso me gusta. Bueno, entonces, ¿cuál será la resolución de esto? Y bueno, sería esta suma algebraica que nos quedó, ¿sí? O sea, el término 1 más el 16 menos el 2 y acá sería menos 81. O sea que acá tenemos, vayan haciendo la Profe, cuenta, ¿por qué sería 1 menos más 2?
de este término 2, ¿sí? Que corresponde a este, fíjese que tiene signo negativo acá. Gracias, ¿Sí? profe. Igual que este, también tiene signo negativo. Como este es positivo, acá quedaría menos 81 directamente. 1 más 16 Menos es 66. 17, menos 2, 15, menos 81 les da menos 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 66. 66. Sí. Sí. Bueno, ¿listo? Esto sería nuestro resultado. Y así se procede con todo este tipo de sumas algebraicas que se llaman. ¿Sí? Ustedes pueden verlo al ejercicio B. Fíjense, el ejercicio B también vamos a tener términos que se van a dividir. Fíjense, acá tenemos un término, ¿sí? Desde acá hasta acá tenemos el otro. Acá tenemos el otro. Acá tenemos otro. Y acá tenemos otro. O sea que acá tenemos un cociente, acá tenemos otro cociente, acá tenemos un exponente de una potencia de potencia, acá también tenemos una potencia de potencia, y acá tenemos un producto y una potencia. Recuerden que estos son los signos que me separan en términos. O sea que tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos para el ejercicio B. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Profe, esto, bueno, no, disculpe, una pregunta obvia. Sí, lo tenés en el apunte. No, Eso sí, me pero iba a preguntar. te iba a preguntar que si iban a estar en el trabajo práctico, sí, o no. Va a haber ejercicios similares a esto para que ustedes Sí, lo resuelvan. No esto porque estos están resueltos. sí, ¿eh? sí. Eh, Luego tenemos los ejercicios con números irracionales. ¿Sí? Recuerden que los números irracionales eran números muy característicos. Eran, por ejemplo, raíces donde su resultado no era exacto y tampoco se repetía en periodos. ¿Recuerdan eso? Mientras que los racionales eran números que podían tener parte entera. Primero que se pueden representar como fracciones, ¿sí? O sea, como un cociente y un denominador y un numerador. Y segundo, que se pueden representar como números eh, eh, con parte entera y con parte decimal, o sea, números decimales, donde esa parte decimal podía ser exacta o bien podía repetirse en periodos. Entonces los números irracionales eran números característicos, tales como el número pi, como la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, el número e, que era la base del logaritmo. O sea, esos eran números que estaban expresados como números característicos e irracionales. Entonces acá están especificados esos números, o sea, fíjense el número pi, Entonces, el ¿de qué habla? número raíz de 2. Ve el video y después habla. Tiene Chico, el prendido el micrófono. micrófono. ¿Y por qué decís como rey? ¿Hay alguien con el micrófono abierto? ¿Qué estás diciendo? Cintia, el ¿A micrófono. la casa? ¿Eso estás diciendo? Porque Cintia, el como micrófono. no la Cintia. plata hace ya como un mes. Cintia. Cintia. Cintia, Cintia. Porque te dije porque no había estado Cintia. Cintia, estamos escuchando. Y se me cague de risa y diga cosas. A ver, ¿cómo se Cintia. llama? Esperando que me termine de Cintia crecer se la uña. llama, a ver dónde está. Alguien que le llame. Y rompiendo una y otra vez, la uña nunca me crece. ¿Cómo se llama? ¿Cintia? Voy a ver si la puedo silenciar. No sé, no la encuentro. ¿Cuál es? Está, Esta. a mí me sale al final de la lista. Esta que está acá. Ahí la silencié. Ah, bien, bien. Pobre, Gracias. pobre chica.
Bueno, es decir que, bueno, esos números característicos ahí bueno, se pueden operar y las operaciones con esos números son las mismas, las permitidas para los números irracionales, ¿no? O sea que no tiene mucha diferencia con esto, y lo que sí se debe aplicar para este caso es como dice este punto 2, que es la simplificación que se puede hacer. Recuerden que redundaba generalmente en obtener una expresión mínima, y si era posible que el radical, o sea, el número que está bajo una raíz, lo saquemos del denominador, y era lo que llamábamos la radicación, ¿se acuerdan? El proceso ese que habíamos hecho. Entonces, fíjense que para el número, para este ejercicio como el C, que es 24, el ejercicio C, ¿sí? Acá lo vamos a resaltar. Raíz cuadrada de 24 por la raíz cuadrada de 2, dividido en la raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 176. Entonces, ¿cómo se resuelve ese punto? Y se resuelve realizando una radicación o directamente una racionalización. O sea, acá, como estos son raíces perfectas, se diría, se resuelve cada uno de estos términos para luego poder factorizarlos. Entonces, cuando yo obtengo el resultado de esta suma, ¿sí? Veo el modo de factorizarlos. ¿Recuerdan cómo hacíamos la factorización, no? No me acuerdo de eso, profe. ¿No? Lo hicimos en la primera clase, creo. No. El 432, recuerden que lo dividíamos en 2. ¿Sí? De 2, de 1 y de 6. ¿Sí? Luego volvemos a dividir en 2. Se me da de 1, 0 y 3. ¿Recuerdan que se iba haciendo de esa 08, forma? ¿no es? 108, ¿no es, profesor? 108, perdón. Sí, 08. 108. Después dividimos en 2 y nos da 54. 54. Luego dividimos en 2, nos va a dar 27. 27. Ahora ya no podemos dividir en 2. Esto es divisible en 3. 3. Entonces, esto siempre tiene que seguir en orden. Primero en el más bajo, en 2. Luego, si es posible, en 3. Luego, si es posible, en 4. O sea, no podemos saltar de 2 a 4, por ejemplo. Primero tenemos que intentar hacerlo por 3. Si no se puede por 3, se hace por 4. Y al último, cuando ya no es divisible por... O sea, cuando ya nos toca un número primo que solamente es divisible por sí mismo y por la unidad, ya termina ahí la factorización. 27 dividido en 3 es de 9. 9 dividido en 3 Sí. es de 3. 3. Y 3 dividido en 3 es de 1. O sea, acá, ¿qué tengo? 4 veces 2. Y acá tengo 3 veces 3. 3 veces 3. Es por eso que acá tienes 2 a la cuarta por 3 al cubo. Gracias, profe. Bien. Bueno, en el numerador, fíjense lo que se hizo. Se incluyó la raíz cuadrada de 2 dentro del mismo signo radical. Acá, o sea, se lo llevo adentro. Entonces les queda 2 al cubo por 3 por 2. Entonces acá, ¿qué nos da? 3 por 2 es 6. 6. Este 2 que está acá, no hace la multiplicación, perdón, lo que hace es el producto de iguales base. El 2 por este 2 y le suma los exponentes. O sea que le queda 2 a la cuarta para poderlo simplificar con este. ¿Se entiende? Y después acá que simplifica este 3 con
1 de esto, entonces este queda como 3 al cuadrado. La raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. De ahí que sale este resultado. ¿Se entendió el pasito este? Lo hago Sí, afuera si profe. quieren. Si quieren lo hago acá al costado. O sea, la raíz de 2 al cubo por, Se sacó la raíz y se puso una raíz general, ¿o no? claro, Ah, bien. sí, eso como, o sea, la distributiva. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo índice, tenemos índice 2, cuadrado y cuadrado. Y como esto es un producto, se lo puede incluir dentro de esta raíz. Entonces me queda esto dividido en esta otra simplificación que yo le hice por factorización. 2 a la cuarta por el 3 al cubo. Entonces, acá que junto los dos, el 2 al cubo por 2 a 1 sería a la potencia de 1 por 3. Esta es toda una raíz. Dividido en 2 a la cuarta y 3 al cubo. Entonces acá la potencia, recuerden, de iguales bases, la multiplicación, perdón, de iguales bases se suman los exponentes. Entonces acá tienen 3 y acá tiene 1, son 3 más 1, 4. O sea que nos queda 2 a la cuarta igual que 2 a la cuarta, por eso esto se simplifica. Y después esto nos queda como un cociente de igual base. ¿Sí? Nos quedaría de esta forma, 3 dividido en 3 al cubo. Entonces esto es como tener 3 a la menos 2, porque es 1 menos 3. Y esto tiene 1. Entonces los exponentes se restan en la división. Y recuerden, una base elevado a una potencia negativa es igual a la inversa con potencia positiva. ¿Qué es lo que está puesto acá? ¿Sí? Luego la raíz, si le aplicamos la raíz de 1 es 1, y la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, se le simplifica el exponente con la raíz y le queda el 3. Es de ahí que el Profe, una resultado es pregunta. inverso. Sí, Cuando dígame. invertimos la base, ¿el exponente queda para Sí, el numerador y denominador o solamente para el denominador? solamente para el denominador. Ok. Pero generalmente usted invierte las bases, o sea, cuando te queda un número con un exponente negativo, ¿me Sí, entiendes? Entonces ahí yo lo invierto y yo a este 3 a la menos 2 lo hago como como 1 sobre 3 al cuadrado. Suponte que yo tenga un número, yo más o menos quiero entender lo que vos decís. Por ejemplo, 2 sobre 3 al cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo que tener 2 por 3 a la menos 2, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo resuelvo? Ya lo resuelvo como un producto. Perdón, acá no quería poner 3, sino 2. ¿Se entiende? Esto ya lo resuelvo yo como un producto. O sea, la misma base y los exponentes, tengo 1 más, como es un producto, lo estoy mirando como un producto, menos 2. Esto me da 2. 1 menos 2 es menos 1. Y eso si lo quiero volver, fíjense cómo cierro el círculo, esto es igual a un medio. Porque si lo llevo abajo, esto lo llevo con el 1 positivo. ¿Eso era lo que me bien. preguntabas? Sí, 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 profe. Entonces Gracias. te lo hice la inversa. O sea que vos puedes llevar, pero siempre el que llevas vos hacia el numerador
es el denominador. O bien ese denominador lo llevas como un numerador, como en el caso que teníamos acá. Este. O sea, si yo llego a tener otra operación aparte, 5 al cuadrado por 6 a la menos 2. Esto es como tener 5, dije el cuadrado y dije el cubo. Escribo una cosa y digo otra. Dividido en 6 al cuadrado. O sea, y acá yo puedo resolver. Esto es 125, es 5 al cubo. Sí, Sí. Sobre 36. 36. ¿Entienden? Sí, Bueno, sí, bárbaro, profe. entonces. Y por último, para esto, lo que vimos en la última clase sobre las operaciones de números reales, fueron las operaciones con logaritmos. Las operaciones con logaritmos, recuerden que se debía cumplir estas propiedades que teníamos acá. O sea que el logaritmo de un producto era igual al logaritmo a la suma de logaritmos. El logaritmo de un cociente era igual a la resta de logaritmos. Y el logaritmo de una potencia era igual al exponente por el logaritmo de la base. O sea que siguiendo esas tres propiedades, nosotros podemos resolver estos ejercicios propuestos que están acá. Fíjense que acá tenemos nosotros una suma de logaritmos, ¿sí? O sea que es la inversa de la propiedad que habíamos hablado. O sea que la suma de logaritmos será igual a ¿qué? Al logaritmo de producto. Explicación. Entonces, ¿cómo? ¿Es una pregunta o es Cintia de nuevo? No soy Mica, pero tenía abierto el Entonces, acá... Perdón. Entonces, acá aplicamos la propiedad, ¿sí? A la inversa. O sea que la suma de estos dos logaritmos lo hacemos como un solo logaritmo, pero del producto de los dos logaritmados. O sea, los dos números que se toma el logaritmo son 20 y 5. O sea, el producto de 20 por 5, que es 100. Entonces, el logaritmo decimal de 100 es igual a 2. En este caso es una diferencia de logaritmo. En este. Entonces, ¿qué se toma? El logaritmo de la división. Y este caso que es el logaritmo de una potencia, dijimos que es igual a ¿quién? Al exponente por el logaritmo de la base. El logaritmo de la base. En este caso el exponente sigue como una constante fuera del logaritmo y se toma solamente el logaritmo en base 2 de 4 que es igual a 2. ¿Se entendió, chicos? Sí, En profe. este punto hace la inversa, fíjense. Y tenemos varias cositas acá. En realidad tenemos primero una suma de logaritmos, ¿sí? Que nosotros lo podemos a veces resolver como el logaritmo de un producto. Pero fíjense que acá hay una constante acá, delante del logaritmo y de este número, ¿sí? Entonces, tiene una forma similar a esto, que está acá. O sea que yo a este logaritmo lo puedo poner como logaritmo de una potencia. O sea, el logaritmo en base 5 de 100 por esta constante la llevo como un exponente. Fíjense, como 100 a la 1 medio. Más el logaritmo en base 5 de 1 medio. O sea que acá, este logaritmo, fíjense, nos queda el de base 5 de 100 a la 1 medio como el logaritmo de 10. Y este
Acá, recuerden que esta es otra propiedad de la radicación. Un número elevado a un exponente fraccionario era igual a colocar ese número con la potencia del numerador, que es 1, y la raíz con índice del denominador, que en este caso va a ser el 2. ¿Sí? O sea que acá la raíz cuadrada de 100 es 10. Por eso que acá tenemos el logaritmo de 10. ¿Se entendió? Gracias, profe, por la acotación. Si logré hacerme entender. Sí, sí. Sí, se Porque esa entiende, es se otra entiende. propiedad similar a la que... Esta es otra propiedad que estaba junto con, con la potencia de números negativos, que era la inversa. Bueno, también teníamos potencia con números fraccionarios, que se resuelven con una raíz. Entonces, de acá, ¿qué nos queda? Nos queda una suma de logaritmos, y la suma de logaritmos es el logaritmo del producto, de 10 por 1 medio. 10 por 1 medio es 5, o sea que el logaritmo en base de 5 es 1. Entonces, estos casos de operaciones con logaritmos, solamente hay que remitirse a las propiedades que nosotros tenemos sobre el logaritmo, estas tres propiedades, ya sea hacia un lado o hacia el otro. O sea, con cualquiera de las dos simplificaciones van a ser válidas. Bueno, eso puede ser por un lado. Por el otro lado, que tenemos, hemos visto vectores. Hemos visto los vectores, y en este otro texto ustedes tienen también ejemplos y tienen ejercicios propuestos. Entonces, acá, cuando empezamos, hay un ejemplo que es referido a la representación de un vector. O sea, el punto A, la consigna del punto A nos dice que se encuentra en la forma de componente del vector U con punto inicial menos 2, 5 y punto terminal 3, 7. O sea que nos da la coordenada del punto inicial y del punto final, pero lo tenemos que escribir como una componente, o sea, como este tipo de expresión que está acá. O sea que para escribirlo como para representarlo en forma de componentes, debemos realizar la diferencia, fíjense, de cada uno de las coordenadas. X2 menos X1, que sería la coordenada del punto final menos la del inicial, en el eje Y. Y por otro lado tenemos I2 menos I1, que serían las coordenadas del punto inicial menos el punto final en el eje Y. Yo eso lo puedo representar. Profe, A ver, sí. ahí 3 sería Y y 7 sería X, por ejemplo. Para este caso, ¿cuáles son las coordenadas del punto inicial? Menos 2 y 5. El X es menos 2, el 5 es Y. ¿Sí? Ah, Y el bien, bien, no me punto final acordaba me cuál dicen de que es los 3, dos era 7. O cuál. sea que 3 es el X y 7 es el Y. Menos 2, 5. A ver, lo voy a anotar para no olvidarme. Menos 2, 5 y 3, 7. Ahí está. Bueno, lo podemos representar. O sea, primero tenemos que representar el punto que me dice que está en la coordenada menos 2 y 5. O sea, menos 2 y 5. Ahí está el primer punto. Sería el inicial. Y el otro punto está en 3 y 7. En 3 y 7. Ese sería el punto final. O sea que si yo trazo el vector desde el punto inicial al punto final, me queda representado gráficamente. ¿Se entiende? Entonces, las coordenadas que va a tener este vector será desde este punto hacia acá. Nosotros vamos a tener una coordenada y desde acá hasta acá la otra.
O sea que este punto, el final, ¿sí? Tiene en X el 3, y el 3 sí, y en el eje Y tiene el 7. Mientras que el punto A tiene en X un menos 2 y en Y tiene un 5. Entonces, ¿cuál va a ser la componente de esto? Y bueno, el punto inicial, ¿sí? Menos el punto final menos el inicial. La proyección del punto final es 3. Menos 2 son 5 lugares. Porque menos 2 se me hace 3 más 2. Fíjense que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 lugares. ¿De acuerdo? Que esa era la forma de calcular la distancia entre dos puntos. Mientras que en Y, ¿qué tengo? El punto final menos el punto inicial, que está acá. O sea, tengo 1, 2 puntos. ¿Por qué? Porque tengo 7 menos 5. ¿Se entendió gráficamente cómo es? Si volvemos a nuestro ejercicio, acá, x2 menos x1 era menos 2 menos 3, se me hacía 5. Entonces la solución, fíjense que está acá. Menos 3 menos 2, 5. Y en el eje Y, ¿qué es lo que tengo? Tengo la coordenada 7 menos la 5, es 2. O sea que este vector U, que yo se los he representado en el gráfico, ¿sí? Se lo puede expresar como un vector cuyas componentes son 5 y 2. Esto está representado gráficamente, fíjense acá, o sea, este es esquemáticamente, donde se realiza la diferencia, ¿sí? Entre sus coordenadas iniciales y finales. No sé si logré hacerme entender. Yo lo entendí, profe, no sé los chicos. Yo sí. Sí, también. Bien. Vamos al punto B. Nos dice que si el vector 3, 7, que es el que hemos encontrado, ¿sí? Se traza con punto inicial 2, 4, ¿cuál es su punto terminal? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y tenemos que trazarlo desde un punto 2, 4. O sea que esto sería la X1. Lo vamos a escribir. Esto que está acá sería X1. Y esto sería Y1. O sea, las componentes del punto inicial. Y nosotros debemos encontrar las componentes del punto final. X2 e Y2. Entonces, ¿estos cómo las encontramos? Y sumándole a la inicial el valor de 3 y de 7. O sea que esto va a ser igual a 2 más 3. Y la otra componente va a ser 4 más 7. O sea que el punto final que va a tener este vector será 2 más 3, 5. Y 4 más 7, 11. ¿Sí? O sea que este vector va a tener este punto inicial y este punto final. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, acá está el resultado, 5, 11. ¿eh? Y luego, en el punto C pide trazar representaciones de un vector W de componentes 2, 3, con puntos iniciales 0, 0, 2, 2, menos 2, menos 1 y 1, 4. O sea que serían todos los que están acá. ¿Cómo se resuelven esto? De la misma forma que hicimos el B. Nada más que va a tener distintos puntos de aplicación. O sea, para el primer punto que comienza en el punto 0, 0, que está aplicado en 0, 0, que sería este acá, ¿sí? Entonces yo a 0, ¿qué hago? Le sumo la primera componente, que es la componente 2, ¿sí?
O sea que va a ser 0 más 2, 2. Acá está. Y para i va a ser 0 más 3, 3. O sea que está la componente acá. O sea que este sería el punto final donde se aplica este vector. Mientras que para el otro vector, para que se aplique en el punto 2, 2. Entonces de ahí que tendríamos 2 más 2, 4. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Acá tengo el 4. Y para el eje Y, ¿qué voy a tener? 3 más 2, o sea 5. O sea que de 1, 2, 3, 4, yo subo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí está el punto final. Para el tercer punto, que me dice que es menos 2, menos 1. O sea que este sería el punto inicial. Tengo que sumarle, en X le tengo que sumar 2. O sea que menos 2 más 2 es 0. Estoy acá. Y para la Y voy a tener menos 1 más 3, que sería 2. Estoy acá. Y para el cuarto vector, que tiene aplicación en 1, 4, o sea, está aplicado en 1 y en 4, su punto final será 1 más 2 será 1, 2, 3. Y en Y vamos a tener 4 más 3, 7. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esas serían todas las 4 representaciones gráficas de un vector que tiene componente 2, 3, pero tiene diferentes puntos iniciales. Como verán, son puntos que están aplicados en diferentes lugares, pero son paralelos, tienen la misma dirección. ¿Ven? ¿Se comprendió este ejercicio? Sí, profe. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Sí, profe. Bueno, otro punto que era conseguir la magnitud de un vector. La magnitud de un vector, cómo se consigue, y a través del teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras, que nos especifica que en un triángulo rectángulo, el valor de la hipotenusa, ¿sí? Que sería el vector en este caso, será igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos, que van a ser las coordenadas o las componentes del vector, las componentes en realidad del vector, al cuadrado. ¿Sí? O sea que si este vector B tiene componentes A y B, entonces su magnitud o su módulo, ¿sí? O sea, el valor numérico que hay desde el punto inicial hasta el punto final, será igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la componente A, ¿sí? Que es la componente horizontal, más el cuadrado de la componente B, que es la componente vertical. Entonces, si yo tengo un vector cuyas componentes son 2 menos 3, entonces su módulo, ¿sí? Su módulo será igual a la raíz cuadrada de la componente A al cuadrado, que será 2 al cuadrado, más la componente B al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado. Eso tiene por valor raíz cuadrada de 3. Y así se saca el módulo de cualquier vector que nosotros tengamos representado. Las operaciones algebraicas que tenemos con vectores eran la suma, la resta y el producto de una escalar por un vector. Entonces la suma se suman componente con componentes. O sea, las componentes A por un lado, las componentes B por el otro lado. La resta se restan, las componentes A por un lado, las componentes B por el otro. Y el producto de una escalar por el vector es hacer la multiplicación distributiva de ese escalar por cada una de las componentes. O sea, con la componente A y con la componente B. Siempre se debe cumplir de que este escalar debe ser un número real. O sea, puede ser positivo, negativo, racional o irracional. Entonces, en este ejemplo que está acá, fíjense que tenemos las 4 operaciones con 2 vectores que nos dan de datos, el vector 2 menos 3 y el vector menos 1, 2. Entonces, la suma
tenemos la resta, tenemos 2 veces el producto de U, menos 3 veces el producto de B, y una suma de producto de escalares por el vector. ¿Vale? De esos 2 vectores que se obtienen acá, realizo una suma. Entonces vamos por la primera, la suma de U por B. Dijimos que el U tiene sus componentes 2 y menos 3, y el vector B tiene componentes menos 1 y 2. Entonces se suman componente a componente. 2 menos menos 1 y 3 menos 2. 2 menos por menos es más, o sea que es 2 más 1. Acá es donde yo había encontrado ese error. Acá es 2 más 1, 3. Y menos 3 menos 2, ¿cuánto es? 5. Profe, pero si es una suma, ¿por qué entre el medio de los dos paréntesis hay un signo menos? No entiendo. A eso voy. O sea, si yo Ahí hago de estaba esa el error. forma, el resultado no corresponde. El error está en que esta es una suma acá. Ya entendí. ¿Me entiendes? Entonces ahora vamos a hacerlo de forma correcta. O sea, si esto es una suma, porque acá me dice que estamos sumando nosotros esto. Ahí. Entonces acá sí, tenemos 2 más menos 1 es 2 menos 1, que el resultado es correcto, el 1. Y menos 3 más 2 es menos 1. ¿Entiendes? Sí, O profe. sea, Sí. que si yo lo dejaba como el signo, con el signo menos, el resultado no era el correcto, era el que habíamos escrito hace un momento. En cambio, si yo cumplo con lo que es la consigna, que me dice que es U más B, la primera operación que me pide, a este menos lo tengo que transformar en más. Y ahí sí es correcto el resultado que está colocado en el texto. ¿Ok? Ok, profe. Ok. Bueno. Ahora sí, acá tenemos la resta, fíjense. La resta que la que hicimos hace un momento, que nos da 3 menos 5. Que es 2 menos 1 sería 2 más 1, 3. Y menos 3 menos 2 es menos 5. Después el producto de este escalar por el vector es la distributiva. 2 por 2, 4. Y 2 por menos 3, menos 6. Este producto de este escalar que es negativo, o sea, acá hay que tener en cuenta el signo, es menos 3 por menos 1, 3 positivo. Y menos 3 por 2, 6 negativo. Y luego a estos dos los suma. O sea, a 4 menos 6 más menos... acá también hay un errorcito, me parece. Porque este menos... porque lo pone positivo a todo. Está bien. Lo pone el vector más un vector 3b. En cambio acá el vector es menos 3b. No está bien. O sea que acá el vector 3b es multiplicar 3, en realidad no menos 3 como hicimos acá. O sea que 3 por menos 1 es menos 3. Y 3 por 2 es 6, que es inverso a este que habíamos encontrado acá. Entonces acá se realiza la suma, componente a componente. 4 menos 3 es 1, y menos 6 más 6, 0. O sea que este es un vector que está sobre el eje de las x, porque tiene componente en y igual a 0. Fíjense que acá esto lo pueden hacer, o si no yo se los voy a colocar en el... Si quieren se los coloco en el práctico. Este propone hacer el ejercicio 31, que son ejercicios similares a esto. Luego tenemos como aplicación de las propiedades de los vectores lo que son los versores. Y J, recuerdan que un vector expresado con sus componentes podían expresarse respecto a sus versores, que eran los vectores unitarios, como la suma, ¿sí?, de esas componentes multiplicada por los versores. O sea, acá, para este caso, si nosotros aplicamos a un vector tal como el 5 menos 8, los versores I y J,
el vector nos va a quedar formado por este binomio que sería 5i menos 8j. O sea que aplicar o expresar un vector en función de sus versores es aplicar el producto de cada versor con su componente correspondiente y realizar ya sea la suma o la resta en función del signo que tiene la componente en y. En este caso, ¿yo qué hago? La componente en x se tiene que aplicar al versor y, o sea, voy a tener 5 por y. Y la componente en y, que es menos 8, la tengo que expresar con el versor j, o sea que esto sería más, respetando el signo, menos 8j. Más por menos será menos, o sea que este vector lo puedo representar como 5i menos 8j. ¿Me expliqué bien? ¿O lo volvemos a ver? De la misma forma, con estos vectores expresados en función de sus versores, se pueden realizar tanto sumas y restas, como en este caso que tenemos acá, que tenemos la suma y el producto a la vez de un escalar por el vector en función de sus versores. En este caso, el 2 por u será multiplicar el número 2 por el vector afectado por sus versores, o sea, tanto por i como por j. Mientras que el 5ib será multiplicar el escalar 5 por el versor menos i más 6j, que es el vector b, expresado por sus versores. Luego que tenemos el producto de esto, o sea, este producto es distributivo. Una vez que tenemos el producto, realizo la suma de los i y la suma de los j. De ahí que me sale un vector resultante expresado en sus versores resultantes. Y luego nos queda determinar las componentes horizontales y verticales, ¿sí? Un vector, recuerden que estaba expresado por sus componentes, era proyectar, ¿sí? Tanto en el eje X como en el eje Y, sus componentes, ¿sí? Que se llamaban sus componentes A y B, en función de ¿quién? Del módulo o del valor del vector y sus respectivas proyecciones. Para el eje X, su proyección con el coseno, y en el eje Y, su proyección mediante el seno del ángulo que forma el vector con el eje de las X. Entonces, la componente A, fíjense, es el módulo por el coseno del ángulo, y la componente B es el módulo por el seno del ángulo. Si aplico a la vez los versores unitarios I y J, este vector yo lo puedo representar como el módulo por el coseno del ángulo por el vector I, más el módulo por el seno del ángulo por su vector en J. Eso me representa que estas componentes están en el eje de las X y esta componente corresponde al eje de las Y. Como ejemplo, tenemos este vector. El vector que tiene un módulo o una longitud de 8, fíjense, y una dirección, o sea que sería el ángulo pi sobre 3. O sea, este ángulo está expresado en radianes. No está expresado en grados centesimales ni sexagesimales, sino en radianes. Entonces se debe encontrar las componentes horizontal y vertical y escribirlo en términos de sus versores. Entonces, nosotros sabemos que cada una de las proyecciones, o sea, las componentes A y B en sus ejes, serán igual a ¿quién? Al módulo por el coseno de θ y al módulo por el seno. O sea que la componente A será igual al módulo, que es 8, por el coseno del ángulo pi sobre 3. Mientras que la componente B será igual al módulo por el seno del ángulo pi sobre 3. Esto me da el valor 4 y esto me da el valor 4 raíz de 3.
O sea que este vector B, yo lo puedo representar en función de sus versores como, primero de sus componentes como 4 y 4 raíz de 3. Y luego por sus versores como 4i más 4 raíz de 3j. ¿Entendió? Sí, más o menos. Más o menos. Bárbaro. Más o menos, profe. Más o menos. Después en el punto B, dan a ver cuál es la parte que no les cierra. ¿Cuál es la parte que no se entendió? O que tiene dudas. Y lo volvemos a ver. Desde que comenzó a factorizar, nada, mentira. Nada, esa partecita del último. Lo El que hacemos de empieza el nuevo. ejercicio de, o sea, de la. O sea, desde acá, desde este punto. Por lo menos yo sí. Ese. Sí, desde ahí. Entonces, nos dice que un vector, sí, B, que sería este, a ver, que me voy a ir un poquito más arriba. Ahí está. Me dice que un vector B, o sea, este sería el vector B, ¿eh? Tiene una longitud de 8, o sea que este valor que tiene acá es 8. Y una dirección pi sobre 3, o sea que el ángulo que forman con el eje de las X, este ángulo que está acá, tiene un valor de pi sobre 3. Entonces, debo encontrar sus componentes horizontales, o sea, esta componente horizontal, que esto es igual a A. Y la componente vertical, que es esta, que sería la B. ¿Para qué? Para que el vector tome esta forma. A, B. Pero a la vez me pone que le escriba en términos de I y de J, o sea que lo tengo que escribir de esta forma también. Entonces esto es muy simple, porque yo tengo, me dice que la componente A, que es esta, es igual al producto de B por el coseno del ángulo. O sea, B yo lo tengo el valor, que es 8, y el coseno del ángulo, pi sobre 3. Mientras que la componente B será igual al módulo, que es 8 por el seno del ángulo. O sea, yo tengo el valor 8 y el seno del ángulo. Mientras que para este también. Entonces acá yo solamente hago esta operación. El coseno de pi sobre 3 es 1,5. O sea, el pi sobre 3, ahí capaz que se le hizo un embrollo. ¿Ustedes recuerdan los sistemas por los cuales nosotros podíamos representar un ángulo? Lo podíamos representar por grados centesimales, en grados sexagesimales o en radianes. Generalmente nosotros a los ángulos los representamos en grados sexagesimales, o sea que es dividir toda la circunferencia, o sea, todo un giro. Si yo tengo este eje, o sea, yo sé que si yo voy haciendo todo este giro, voy definiendo ángulos. O sea que yo acá tengo un ángulo cualquiera, θ. Mientras que si yo voy desde este punto y doy toda una vuelta, tengo 360 grados sexagesimales. O bien tengo 400 grados centesimales. O bien tengo 2 pi radianes. ¿Se acuerdan de eso? No, profe. O sea que... Eso nunca lo vi. Lo vi. Oye, oye, qué bacán. Bueno, pero se va entendiendo más o menos cómo dividir la circunferencia. O sea que si yo Sí. parto desde acá, que Sí. sería el 0,
¿sí? Acá sería el 0. Acá yo estoy en 0 grados. Yo doy toda esta vuelta y tengo 360 grados, que es lo que más conocemos. Mientras que si doy media vuelta, acá yo tengo 180 grados. Por eso a veces cuando cambiamos radicalmente de parecer, generalmente las mujeres que son tan bipolares, decimos, ah, ha cambiado 180 grados. En cambio, los hombres, cuando cambiamos nuestras conductas, dicen, qué buen tipo, ha cambiado 180 grados, ahora es un buen muchacho, ¿verdad? Entonces, este medio giro, que es de 180 grados, también yo lo puedo representar como de 200 grados, si es en el otro sistema, porque es la mitad de 400. Y para representarlo en radianes, ¿cuántos radianes sería? Si es la mitad. 1. 1. No, pi. 2pi dividido en 2 es pi. ¿Se entiende? Todo el Pi dividido. giro son 2pi, son 2pi radianes, ¿sí? Si yo tengo la mitad, yo voy a tener 2pi dividido en 2, me da pi. ¿Sí? O sea que 180 grados equivalen a pi radianes, ¿sí? Porque he dividido el giro en la mitad. Mientras, personas como yo que no cambian mucho, apenas damos un cuarto de giro, o sea que vamos hasta acá. Entonces, 360 dividido en 4, ¿cuánto 90. nos da? El ángulo más conocido y popular que hay. 90 grados. ¿Sí? O bien, si lo llevamos al centesimal, serán 100 grados. Y si lo llevamos a radianes, ¿cuántos radianes van a ser? 0,5. Pi. Sí, señor. O sea, Pi pi sobre 2. sobre 2. Ahí está. ¿Sí? O sea, nosotros podemos hacer un cálculo rápido. Si pi equivale a 100, esto es lo más fácil de hacer, a 180 grados, ¿sí? Entonces, pi sobre 3 que me están dando de datos, ¿cuánto va a valer? 180 dividido en 3, y eso es 60 grados, ¿verdad? Sí, profe. O sea que Sí, este bro. valor que está acá, que nos están dando a nosotros para este vector, es un valor de 60 grados. O sea que esto sería 60 grados. Y el coseno de 60 grados es 0,5. Creo. Si no, calculenlo por ahí. Es, seguro. Sí. Bueno. Y el seno de pi sobre 3, raíz cuadrada de 3, que es 1,73. ¿Puede ser? O 63. Raíz de 3. No me acuerdo cuánto. Bueno, 1,73. bien. Bueno, entonces, de esa forma, volviendo a cómo se calculan, cómo se puedo determinar yo las componentes en función de las proyecciones, a partir de estos dos valores que tengo acá, yo voy a poder representar el vector en sus componentes. O sea que este es el valor de A y este es el valor de B. Es así que acá yo lo tengo representado. O sea, 4, que es la componente A, y 4 raíz de 3, que es la componente B. Y si tengo que expresarla en función de los versores, lo único que debo hacer es sumarlos con sus respectivos I y J. O sea, 4I más 4 raíz de 3J, porque tiene el signo positivo. ¿De acuerdo ahora?
más, se puede hacer un poco flojo en este tema. En general, en los vectores, la clase no puede asistirla, así que este me cuesta bastante. Pero creo que leyéndolo y asesorándome con un poco de internet, de YouTube, me va a solucionar. Bueno, algo le hemos escuchado, no se escucha muy bien. Y el punto B nos dice encontrar la dirección de un vector representado por sus versores. O sea, nosotros debemos encontrar el ángulo θ, ¿sí? En función de los versores. O sea, está representado acá el vector. Entonces, si yo tengo este versor, esta sería la componente A y la componente B. O sea que A sería igual a menos raíz de 3 y B sería igual a 1. ¿Sí? Entonces, para encontrar la dirección de este vector se trabaja directamente como el ángulo, o mejor dicho, la tangente del ángulo que tiene ese vector va a ser igual a ¿quién? A su componente B sobre la componente A. Así que para este caso será igual a 1 sobre la raíz de 3. ¿Sí? Después, ¿qué se tiene que hacer para determinar cuánto es el ángulo? Y el ángulo sabemos que es este, que está acá. Si yo saco el arco tangente, o sea, la tangente a la menos 1 de 1 sobre la raíz de 3, me dará el valor del ángulo θ. Pero fíjense qué hace acá el que resolvió esto en el texto. Entonces, ponga, la tangente de θ, como les especifiqué acá, será igual a la componente B sobre la componente A, que tiene signo negativo. Al tener signo negativo, ¿qué quiere decir? Que acá nos va a dar un ángulo negativo. El ángulo negativo quiere decir que está acá en el tercer cuadrante. Acá. Entonces, el ángulo θ, ¿sí? Será igual a 1 sobre la raíz de 3. Ese 1 sobre la raíz de 3 es racionalizado. ¿Se acuerdan cómo racionalizábamos nosotros? Cómo hacíamos desaparecer este radical de acá y multiplicábamos y dividíamos por raíz de 3. A ver, lo vamos a hacer por acá. 1 sobre menos raíz de 3. Multiplicábamos numerador y denominador por la raíz de 3. Entonces acá nos va a quedar menos la raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 es 3. ¿Sí? Es de ahí que este resultado que está acá como menos raíz de 3 sobre 3 equivale a 1 sobre menos la raíz de 3. Nada más que sea racionalizado. ¿Ve? Simplificar una raíz del denominador para hacerla desaparecer de ahí. Entonces, acá está un comentario que dice que el ángulo de referencia para el ángulo θ es pi sobre 6. Como el punto terminal del vector u está en el segundo cuadrante, se deduce que nosotros a ese pi sobre 6, ¿sí? Que está sería en el primer cuadrante, lo tenemos que referir al segundo cuadrante, o sea, se transforma en 5 pi sobre 6. Pero no le den mucha importancia a esto porque es un juego trigonométrico, por eso, además, se lo borro. Con que ustedes resuelvan esto es suficiente. O sea, con esto ustedes están definiendo cuál es el ángulo de inclinación del vector que se lo dieron en función de sus componentes y de sus versores. De ubicarlo en el cuadrante, eso es una
Es una acotación o es una observación que no viene en el caso para lo que es un cálculo matemático. Sí les va a servir a ustedes, y es capaz que ya lo están viendo, cuando vean física, o sea, cuando vean equilibrio de fuerza, aplicación de fuerza, o ya vean lo que es la cinemática, cómo varían las posiciones de los vectores de acuerdo al cuadrante. ¿Sí? O sea, con que hayan resuelto esta tangente del ángulo es suficiente para resolver este ejercicio. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Sí, un rato más. Y por último, ¿qué me queda? Ah, y la clase pasada hemos visto los polinomios, ¿recuerdan? Pero los polinomios casi que los vimos a todos los ejercicios que había. Así que yo lo único que podría verles es de los ejercicios propuestos que están para los polinomios, tales como, fíjense que todos los propuestos, cuando ustedes le dicen, ahora intente hacer el ejercicio número tanto, ¿ve? Están con un lapicito, son estos que están marcados acá. Entonces, por ejemplo, para este polinomio que está marcado acá, es encontrar la suma, diferencia o producto, o sea, realizar las operaciones básicas de polinomio. O sea, en esto, la suma de este polinomio, recuerden que cómo se realizaba la suma, era sumar los coeficientes de las incógnitas con igual grado, con igual índice. O sea que los que tienen iguales índices se pueden sumar directamente a sus coeficientes. Para este caso yo lo puedo agrupar, por ejemplo, el 3x, no, voy a hacer el otro que más, voy a hacer los dos. 3x cuadrado más x sería a la exponente 1 más 1, ¿sí? Más, me dice, voy a sumar como cuando sumamos nosotros en primer grado, 2x cuadrado, lo pongo debajo de este cuadrado, para ir sumando índice por índice, menos 3x, menos 3x a la 1, menos 5. Entonces yo ahí lo tengo completo, ¿sí? Tengo el de grado mayor, 2, el menor, que es 1, y el término independiente. Acá tengo el de mayor, el menor y el término independiente. Entonces sumo yo miembro a miembro. El del grado mayor tengo 3 más 2, 5, x al cuadrado. El de grado 1 tengo más 1, acá tengo un 1, menos 3 sería menos 2x. Y el término independiente será más 1 menos 5, que es menos 4. ¿Qué pasa con este caso que yo tengo en el ejercicio 17? En el ejercicio 17 yo voy a tener x al cubo más 6x al cuadrado menos 2x, que este sería a la 1, ¿sí? Más 7. Estaría completo. 3, 2, 1, 0. ¿eh? Menos es una resta. Fíjense, 3x cuadrado más 2x menos 4. Acá me falta el de grado 3 para igualarlo con esto. O sea que yo lo tengo que completar como 0x al cubo. Y de ahí voy más 3x al cuadrado más 2x menos 4. Ahí lo tengo completo. 3, 2, 1, que sería 1 y 0. Y ahora resuelvo. 1 menos 0 es 1. X al cubo. Profe, arriba no sería menos 4x.
Y usted puso menos 2x. Ahí está. Corregido. 6 menos 3 es 3. X cuadrado. Acá tengo menos 4 menos 2 sería menos 6. X. Y tengo 7 menos 4 sería ¿cuánto? 3 positivo, ¿no? No, porque 7 menos 4. El 4 se te hace positivo, menos con menos. Entonces es 11. Claro. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bueno. Bárbaro, entonces. Bueno, por ejemplo, acá tienen multiplicar las expresiones algebraicas usando el método FOIL. Ay, Sana, FOIL. ¿Qué es FOIL? Bueno, el FOIL es un término en inglés que yo se los puse en español, ¿se acuerdan? La primera letra era los primeros. First, quiere decir la F. Son los primeros. La O es out, los internos. Y es in, sería los externos. Y la L, ¿qué era? Ah, los últimos, el last. Los últimos son estos dos. O sea, el producto de los primeros más el producto de los externos, el producto de los internos y el producto de los últimos. ¿Se acuerdan de eso? A ver si tengo el apunte. No me acuerdo. En la presentación yo se los hice. Le había puesto. A ver si encuentro Sí, la presentación. La presentación de los vectores. Ahí está la clase de vectores. A ver, vamos a ver a dónde estamos. Debe haber. Ah, no, vectores. Polinomio tengo que buscar. Qué tonto. A ver si tengo la clase de polinomio. No la tengo acá. A ver si está en este drive. No creo que esté. No, la debo tener en otra máquina, que sería de estar en otra máquina. Bueno, pero recuerdan lo que era el FOIL, ¿no? Bueno, es la expresión en inglés. Así que no se preocupen por eso. Entonces, acá, si nosotros tenemos que multiplicar, los primeros serían 3t por 7t, ¿sí? O sea, es 3 por 7 y t por t. Serían 7 por 3, 21t al cuadrado. Vamos a ver. Entonces, este por este. Serían 7 por 3, 21 t al cuadrado. Después tenemos más por menos sería menos 2 por 4, 3 por 4, 12. 12. Profe, Por 1 es t. profe, el método FOIL sería una propiedad distributiva, como normalmente la conocemos. El primero por el primero, el primero por el segundo, nada más. después el segundo por el primero y el segundo por el segundo. ¿Así sería? Así. Así. ¿Sí? O sea, el primero por los dos, o sea, el primero por el primero más el primero por el segundo. Después el segundo por el primero más el segundo por el segundo. Eso es lo que estoy haciendo. 3 por 7, ¿sí? Más 3 por 4. Después vamos a hacer menos 2 por 7, que sería menos 14t.
y el segundo por el segundo, que es menos 8. No, más 8, porque es menos por menos más. Y acá, como lo reduzco a esto, es 21, ¿no? T al cuadrado. Este término T con este término T yo los puedo juntar. Tengo menos 12, menos 14 es menos 26 por T. Más 8, que es el término independiente. ¿Se entendió la resolución de eso entonces? O sea, el FOIL quiere decir que deben hacer esa propiedad distributiva. Sí, profe. Bien. Después, ¿qué otro ejercicio? Acá tienen otro ejercicio, miren, fíjense, sugerido, indicado, que es, dice, multiplique las expresiones que va usando una fórmula de producto notable. ¿Se acuerdan los productos notables? Que eran el cuadrado del binomio en este caso. O bien teníamos la diferencia de cuadrados. Teníamos el cubo del binomio. Bueno, por ejemplo, este que está indicado acá, ¿qué sería? El cuadrado de un binomio. ¿Cómo se resolvía esto? Y era el cuadrado del primero. 3 al cuadrado. Ya lo vamos a resolver directamente. Entonces, el cuadrado del primero es 3 al cuadrado, es 9. Por x al cuadrado. Más el doble del primero, o sea, el doble del primero por el segundo, o sea, 2 por 3, 6 por 4, 24x. Más el cuadrado del segundo, que es 4 por 4, 16. ¿Sí? O sea que esa sería la resolución aplicando un producto notable. Mientras que este que está acá, por ejemplo, ¿cómo lo podemos resolver? Y ese es el producto de dos binomios conjugados. Aquí era igual el producto de dos binomios conjugados y era igual a la diferencia de los cuadrados, o sea, de x al cuadrado menos 5 al cuadrado. O sea, x al cuadrado menos 25. Y bueno, y así, fíjense que acá también tienen cuadrados de binomio, cuadrados de binomio, cuadrados de binomio. Acá tienen de nuevo producto de conjugados. Acá tienen otra vez producto de conjugados. Entonces se resuelven de esta forma. ¿Qué otro ejercicio tenemos acá en lo que son los polinomios sugeridos? Bueno, acá tienen, fíjense, el cubo del binomio. Bueno, acá simplificar Profe, con la factorización que hicimos. El trabajo práctico no lo va a pasar por WhatsApp. No, se los pongo en el campus, porque todo tiene que quedar registrado en el campus. Ah, bien, bien. Sí. ¿Cuándo lo va a pasar? ¿O no tiene fecha? En esta semana lo preparo, ya lo van a tener para el fin de semana, sin duda. Ok, gracias. Bueno, hay mucho. Este ejercicio sugerido, este ejercicio sugerido creo que fue de los últimos que vimos, que era factorizar haciendo un agrupamiento. Fíjense este ejercicio que está acá, el 83. ¿Sí? Nos dice factorice la expresión agrupando términos. Entonces, ¿cómo puedo yo agrupar este término? ¿Ver? Tengo X, ¿no? Vamos a dejar esta y vamos a compartir una pizarra. Entonces tengo el ejercicio X al cubo más 4x al cuadrado más X más 4. Entonces acá yo tengo que estar atento y fijarme qué semejanzas puedo ver en esto. Entonces yo, fíjense, veo que tengo un 4 acá, tengo este 4, pero tengo el x cuadrado, tengo un x cubo, un x. Entonces yo, ¿qué puedo agrupar? Y puedo agrupar esta x sola con esta x sola y este término que tiene un 4 con este término que tiene un 4. O sea, yo agrupo x
al cubo más x, lo agrupo, ¿sí? Más 4x al cuadrado más 4. Acá yo puedo sacar factor común. ¿Qué saco de factor común? Saco de factor común x. ¿De quién? De x al cuadrado, porque si yo saco factor común, el x solo le tengo que restar un 1 a este 3. Y a este directamente me queda el coeficiente 1. Y en este otro término, ¿yo qué puedo sacar de factor común? El 4. ¿De quién? De x al cuadrado más 1. ¿Lo van viendo? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, profe. acá yo hago un reagrupamiento. ¿Qué hago? Me queda, fíjese, x más 1 cuadrado más 1, x cuadrado más 1. O sea, es un factor común. X al cuadrado más 1 es un binomio común en los dos términos. ¿Es común de quién? De x más 4. Y ese sería el resultado. Y como yo, haciendo un agrupamiento, saque factor común y luego vuelvo a sacar factor común, entonces todo este polinomio, que es 1, 2, 3, de 4 términos, yo lo he simplificado en el producto de dos binomios. ¿Para qué me sirve eso? Era como le decía, imagínense ustedes que yo a este lo tenía dividido en x más 4. ¿Sí? Entonces, si yo lo simplifico así y tengo acá el x más 4, yo ya puedo Me simplificar y lo me simplifico quedaría, todo. claro, me queda solamente este resultado. ¿Entiendes? O sea, en realidad es para resolver este tipo de expresiones, ¿sí? Fraccionarias con polinomios. Y uno realiza la factorización tanto del numerador como quizás del denominador para poder llegar a binomios que se puedan simplificar. ¿Se entendió? Sí, profe, ya Sí, profe. Sí, profe. Ah, perfecto. Profe. Oh, joya, ustedes entienden todo. Venimos muy bien. Todito. Venimos muy bien, se explica bien. no nos vamos a apurar. Lo que no se entienda, como les dije, lo volvemos a ver. Yo prefiero de que terminemos los contenidos y que se comprendan y que podemos hacer una ejercitación positiva a que cumplir con todo el programa y que no hayan entendido algún tema. O sea, prefiero que entiendan todos los temas que logremos desarrollar del programa y que son los que voy a tener en cuenta para las evaluaciones. O sea, yo no voy a ir a evaluar después algo que no doy, ¿me entiendes? Nunca hice eso. Vamos a evaluar lo que se enseñó, lo que se logró dar en clase, nada más. Bueno, chicos, no sé si quedó algo, alguna duda, si hemos visto bien las consignas de esta ejercitación que sería, y el práctico va a ser similar. Chicos, yo voy a sacar ejercicio del texto, o sea, ustedes lo van a ver, y ese texto ustedes lo pueden verificar con los ejercicios de estos propuestos y con los ejemplos que están desarrollados. No me voy a salir de ahí. No me voy a ir a buscar un ejercicio en un texto que nadie lo conozca, o voy a ir a inventar ejercicios para complicarle la vida. No, yo prefiero que ustedes los vean y que utilizando el apunte, si es que toman algunos apuntes de clase o si es que ven esta clase grabada, que me acuerdo que estábamos grabando, ya lo vamos a, listo, ya terminamos.